Continuamos entonces con lo que es el tema de relaciones interpersonales. En esta clase vamos a desarrollar lo que es la inteligencia emocional, ¿sí? Y cada uno de sus componentes, así como vamos a explicar consideraciones para fomentar adecuadas relaciones interpersonales en el trabajo. ¿Ok? Entonces empezamos. Vamos a empezar con lo que es la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? En 1995, Daniel Goleman, un prestigioso periodista y psicólogo, estableció de que el tratar de comprender la conducta y las emociones de otras personas y tener empatía y establecer ese vínculo con esas personas daba una ventaja muy notoria a las personas que no podían comprender o entender o tener empatía. Y eso él observó en sus investigaciones que realizó en diversas organizaciones, tanto académicas como laborales. Y ahí estableció su modelo de lo que es la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional entonces? Es conocerse a uno mismo y conocer las emociones y sentimientos de las otras personas para poder gestionarlos y establecer consecuencias positivas de esa interacción. En la inteligencia emocional, su primer componente es el autoconocimiento. ¿Qué es el autoconocimiento? El conocimiento de nuestras propias emociones y cómo nos afectan. Podemos observar entonces lo que constituye la conciencia emocional, ¿sí? La conciencia emocional. Saber qué emociones experimenta una persona, nosotros mismos y por qué. ¿Y cómo es ello? Haciendo un análisis de nosotros mismos. Nosotros, ¿cómo paramos o qué emociones gobiernan más nuestra vida? Es decir, ¿paramos más amargos? ¿Paramos más tranquilos? ¿Paramos más frustrados? ¿Paramos más felices? ¿Paramos más alegres? ¿Qué emociones gobiernan nuestra vida? A eso se refiere tener conciencia emocional. Y sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué paro más alegre? ¿Por qué paro más triste? ¿Por qué paro más agresivo? ¿Por qué paro más frustrado? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo por el cual tengo estas emociones? A eso se refiere, tener conciencia de ello, hacer un análisis sobre qué emociones tengo y el por qué de ellas. ¿Qué o quién hace de que yo esté amargo? ¿Qué o quién hace de que yo esté feliz? ¿Qué o quién hace de que yo esté frustrado? ¿O qué o alguien hace de que yo esté tranquilo, de que me sienta realizado? Percibir el vínculo entre tus sentimientos y lo que piensas, haces y dices. Percibir el vínculo entre tus sentimientos y lo que piensas, haces y dices. ¿Existe un vínculo? Es decir, yo pienso una cosa pero digo otra. Tengo tal emoción en mi carácter pero no lo expreso. Y es más, tengo una emoción en estos momentos, pero de repente actúo demostrando una emoción totalmente diferente. Tienes que establecer si existe un vínculo real entre lo que piensas, sientes, es la emoción, sentir es la emoción, en lo que dices y en lo que haces. El otro aspecto que constituye la conciencia emocional es el reconocer qué efectos tienen esas sensaciones o emociones sobre tu desempeño o sobre tu proceder.
Es decir, el que yo pare alegre constantemente ha tenido un efecto positivo o negativo en otras personas. El que yo pare frustrado en el trabajo o en mi hogar, ¿qué efecto ha tenido en las personas que están alrededor mío? El que yo pare muy tranquilo, muy relajado, ¿qué efecto ha ocasionado en las personas o en mis compañeros de trabajo, por ejemplo? Entonces, tenemos que evaluar bien lo que es la conciencia emocional. ¿Qué emociones experimentamos más? Y el por qué. Percibir el vínculo entre lo que pensamos, sentimos y lo que decimos y hacemos. Y reconocer qué efectos tienen esas emociones que nosotros experimentamos en las personas que están en nuestro alrededor. ¿Ok? Al establecer o analizar bien estas variables, establecemos una conciencia emocional. Autoevaluación. Reconocimiento sincero de nuestros puntos débiles y fuertes. ¿En qué estoy fallando? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son mis virtudes? ¿Cuáles son mis defectos? Si yo le pregunto, en 10 segundos dime 3 defectos tuyos y 3 virtudes tuyas, ¿lo tienen? ¿Realmente lo han analizado y lo pueden decir rápidamente? Reconocimiento sincero de nuestros puntos débiles y fuertes. Todos tenemos defectos, pero todos tenemos fortalezas, todos tenemos virtudes. Todos lo tenemos. Por favor, eso grábenselo bien en su mente, ¿ok? Ser reflexivo y aprende de la experiencia. Eso es vital. Muchas personas cometen el error de solamente ante por ejemplo, un evento negativo, amargarse y frustrarse, pero no lo analizan, no lo evalúan, no aprenden de ello. Porque si uno no lo analiza, no lo evalúa, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a cometer el mismo error. ¿Sí? Como dice Julio Iglesias, va a toparse con la misma piedra. ¿Ok? Así que, entonces, la autoevaluación permite el reconocimiento sincero de nuestros puntos débiles y fuertes, de nuestras fortalezas y también de nuestros puntos que tenemos que mejorar. ¿Ok? Ser reflexivo y aprender de la experiencia es vital, es fundamental, porque ello nos permite, ¿qué cosa? Nos permite no cometer el mismo error y saber de que de alguna u otra manera los errores son parte de la vida y no hay por qué presionarnos y autojuzgarnos de manera muy contundente. Hay que ser asequible a la crítica sincera. Muchas personas no les gustan que otras personas emitan una opinión o un comentario sobre nosotros mismos o sobre algo que hemos hecho. Por favor, con tal que sea una crítica constructiva, con tal de que no haya ningún insulto, ningún agravio, ninguna mentira, cualquier tipo de crítica tiene que ser bienvenida y uno tiene que aceptarla, tal cual. ¿Sí? Tienen que guiarse o librarse pues de estos prejuicios, de estas creencias irracionales que lo explicamos en la clase pasada, y tienen que ser o tener la apertura, ser flexibles para escuchar la opinión de otras personas respecto a lo que hacemos o cómo nos comportamos. ¿Ok? Y el otro aspecto de la autoevaluación, ser capaz de mostrar sentido del humor, ¿sí? Con respecto a uno mismo. Uno tiene que tener la correa ancha. Es un signo de equilibrio emocional, de equilibrio psicológico, el reírse de uno mismo, ¿ok? De las cosas que nos pasan. Tratar de darle la vuelta a las situaciones negativas. El humor, la alegría, el humor y la alegría trae como consecuencia la vitalidad, el dinamismo. No te quedas enganchado en lo que te pasó, en el sufrimiento.
en el dolor, sino que le volteas. Voltea la situación con esperanza, con alegría, sabiendo que simplemente fue un error y te ríes de ello. Y lo ves como una situación de aprendizaje más. Pero el humor, la esperanza, ¿sí?, la alegría son vitales para, primero, a conocernos nosotros mismos, a no juzgarnos de manera muy contundente, de manera demasiado severos con nosotros mismos. ¿Eso qué va a permitir? Que nosotros tampoco seamos severos al emitir un juicio respecto a la conducta de otras personas. ¿Eso qué va a permitir? Que seamos más flexibles, que tengamos más apertura. Consecuencias del autoconocimiento. Consecuencias del autoconocimiento. ¿Eso qué va a permitir que te conozcas a ti mismo? ¿Qué va a permitir? La confianza. Una persona con confianza marca la diferencia con otra persona que no la tiene. Tienes que confiar en ti mismo. Si no confías en ti mismo, ¿quién va a confiar por ti? ¿Quién lo va a hacer por ti? Nadie, absolutamente nadie. Depende de ti establecer ese autoconocimiento para que tenga como consecuencia la confianza en ti mismo. Es saber que lo puedes hacer, que nada te lo impide. Es saber que te planteas metas y que lo puedes lograr, que confías en tus habilidades, en tus conocimientos, y que si te equivocas es parte de un proceso de aprendizaje, nada más, nada más. Confía en ti mismo. Como lo repito, si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? ¿Ok? Continuamos entonces. Esto es lo que es el autoconocimiento, lo que permite tener autoconocimiento, que no es otra cosa que el conocimiento de nuestras propias emociones y cómo nos afectan. Eso va a tener como principal consecuencia confiar en uno mismo. ¿Y cómo se logra el autoconocimiento? A través de la conciencia emocional y de una autoevaluación. Autoconocimiento. Autoconocimiento. Pueden hacer o establecer este modelo para lograrlo. Miren, ven. ¿Qué emociones experimentamos? ¿O qué situaciones o qué hechos hacen de que mis emociones, ¡pum!, exploten? Establecemos este cuadro. Y ustedes lo pueden demarcar de la siguiente manera. Situación A, este es el ejemplo. En la empresa hacen reducción de planilla y me dan la carta de despido. Pensamiento. Acuérdense, el pensamiento va a analizar, va a evaluar. ¿Ok? Esta situación es terrible, no voy a salir de esto, mi familia pensará que no sirvo para nada. ¿Y por qué ocurre este pensamiento? Por nuestras creencias irracionales. ¿Se acuerdan? Nuestras creencias irracionales, nuestros supuestos personales que filtran todo ello. C, ¿qué consecuencias va a tener? Emocionales, ansiedad, te deprimes. Y conductuales, es decir, de comportamiento. Meterse en la cama, no querer hablar con nadie, no querer salir. Cuando las personas entran en una depresión, ni siquiera quieren alimentarse, ni siquiera quieren asearse, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo les planteo que hagan el siguiente ejemplo, ¿no? ¿Qué situación, qué pensamiento tienen y qué consecuencias conductuales y emocionales tiene una determinada situación? ¿Ok? Para que de esa manera ustedes establezcan, ¿qué situación, qué hecho o qué persona establece un tipo de pensamientos y trae como consecuencia un tipo de conducta y un tipo de emociones? Así uno aprende a conocerse, autoconocerse, autoevaluarse.
Autorregulación, segundo componente de la inteligencia emocional. Segundo componente de la inteligencia emocional, la autorregulación. ¿Ok? La autorregulación es vital porque nos permite autocontrolarnos, controlar nuestras emociones y los impulsos, obviamente, que nos puedan perjudicar. Miren, todo exceso es malo, incluso las emociones de felicidad, de alegría. Si lo establecemos en exceso, puede ser perjudicial para nosotros mismos o para otras personas. Así que todo tiene que tener un equilibrio. Y la autorregulación nos lo permite. Nos lo permite. Observemos. Autocontrol. Manejar sentimientos impulsivos y emociones perturbadoras. ¿Para eso qué hacemos? ¿Cómo manejamos eso? Porque primero los hemos identificado a través de nuestro autoconocimiento, pues, ¿no es cierto? Primero identificamos qué emociones se despegan, explotan ante qué personas, ante qué situaciones, ante qué hechos. ¿Y cómo ahora lo manejamos? A través de técnicas de respiración y relajación cuando estás bajo presión. Señores, no hay pues una terapia mágica, no hay ¿qué les digo? Una pastilla, un enfoque que rápidamente haga de que tú puedas controlar tus emociones que te perturban. No. Obviamente sí puedes ir a terapia psicológica y con el tiempo lo vas a lograr. Pero eso puede partir de ti también. Y la mejor manera, la que plantea Daniel Goleman, la que plantean diversos psicólogos cognitivos conductuales, incluso psicoanalistas, plantean de que la mejor manera de aprender a autorregularnos y manejar aquellas emociones que nos sacan de cuadro es a través de técnicas de respiración y de relajación. ¿Ok? ¿Qué permite o qué hace que una persona se autorregule o se controle? Va a permitir que, número uno, sea una persona en la cual puedas confiar. Claro que sí. Va a permitir que seas una persona flexible. Va a permitir que de alguna u otra manera establezcas una relación interpersonal adecuada, correcta, bajo patrones de convivencia adecuados. ¿Cómo sería si no te pudieras controlar? ¿Ah? ¿Serías una persona confiable? No. ¿Por qué? Las personas dirían, oye, este individuo lo conocemos bien, ¿no? Y es un poco irascible, temperamental. Sí, mejor no lo llamemos a tal reunión. ¿Ven? Esta persona, sí, no se sabe con qué conducta o qué palabras nos dirá ahora ante determinada situación, mejor no hay que llamarlo. Uno tiene que aprender a controlarse, a autorregularse. Es vital, es fundamental. Brindamos de esa manera confianza a otras personas. Brindamos de esa manera la oportunidad a que otras personas ingresen a nuestro vínculo más cercano. No las ahuyentamos, sino todo lo contrario. Al ser personas confiables, ellas vienen a nosotros. Recuerden que las relaciones interpersonales se basan en la confianza. ¿Ok? Y si nos aprendemos a controlar o autorregular, créanme que de alguna u otra manera estamos echando la base para que estas personas confíen en nosotros y que nuestras relaciones interpersonales sean más adecuadas, sean más correctas. Técnicas de respiración, miren, ustedes pueden ahí observar unas cuantas. Inspiración, ¿no es cierto?
Y tienen la explicación allí. En la inspiración, nuestra musculatura abdominal y nuestro diafragma se contrae y aplana, ¿no es cierto? Al aumentar la capacidad torácica del abdomen y provocar su salida del vientre. Inspiración, que el aire ingrese, ¿sí? Ingrese a nosotros y no se sitúe en nuestro pecho, que es donde no se debe de situar, sino en nuestro abdomen, en nuestro diafragma, ¿sí? En nuestra musculatura abdominal. Y la expiración, que el aire salga, ¿sí? Hace de que al empujar todo ese aire que ha ingresado a nuestra musculatura de nuestro diafragma, sintamos esa relajación. Experiméntenlo, practíquenlo. Pueden empezar a practicarlo al levantarse y al acostarse en las noches. Al levantarse en las mañanas y al acostarse en las noches. Como les repito, acá no hay terapia mágica, no hay pastilla, no hay cura milagrosa para autorregularse, no. Es práctica, a través de las técnicas de respiración y técnicas de relajación. Como por ejemplo estas técnicas de relajación muscular. En cuclillas, cuerpo sobre la mesa, sentarse en una silla, manos y hombros y flexiones los brazos hasta que se junten los codos, girar lentamente la cabeza de derecha a izquierda y eso acompañado de adecuada respiración. Lo pueden hacer. Existen muchos videos y ahora con la tecnología de las redes sociales lo pueden practicar. Acá la palabra clave es práctica, ¿sí? Es solamente práctica, que es fundamental para que logren establecer estas técnicas de respiración y relajación y al momento que estén bajo presión, las puedan poner en práctica. ¿Sí? Las puedan poner en práctica. ¿Ok? Ahora, junto con estas técnicas de relajación y respiración, es importante que cómo establecemos de que nuestras emociones no exploten. ¿Cómo lo establecemos? Hemos puesto que nuestra base es las técnicas de respiración y relajación. El siguiente paso es, a través del autoconocimiento, sabemos qué emociones y ante quién o ante qué hechos nuestras emociones explotan. El siguiente paso es hacer una reestructuración cognitiva, hacer una reestructuración de nuestra mente. ¿Sí? Analizar por qué gobierna en mí la cólera o la frustración. ¿Por qué gobierna en mí solamente la tristeza? Uno tiene que analizar el por qué, ¿no? Y rápidamente, al analizar el por qué, establecer un sistema de palabras que enfrentemos a esas emociones. Es como una batalla por el cual, a través de un autodiálogo, enfrentamos esas situaciones. Ejemplo, identificaste que tú explotas ante las palabras de tu jefe, ¿no es cierto? Si él te grita, en vez de orientarte, y empieza a hacerlo, y una vez que sales del salón donde te citó el jefe, sales de su oficina y empieza en ti a gobernarte tu emoción de tristeza, es ahí que tú, obviamente, ya identificaste ante quién tus emociones explotan, empieza tu autodiálogo. Y tu autodiálogo empieza con unas frases que tú misma puedes escribir en un papel, en una tarjeta. Y escribir frases como la siguiente: yo no me doblego
ante nadie. Eso es solamente un ejemplo. Yo no me doblego ante nadie. Yo no me doblego ante nadie, y lo repites una y otra vez. Yo no me doblego ante nadie. Yo no me doblego ante nadie. Y lo tienes ahí, inscrito en una tarjeta si quieres. Y empiezas con ese autodiálogo. Y luego, obviamente, lo acompañas con las técnicas de relajación y respiración. Y créeme que con la práctica funciona. Te controlas, dejas que esa tristeza que empieza a gobernarte, o de repente si no es tristeza, es cólera, frustración enorme, baje, se acentúe. Perdón, disminuya, no se acentúe, sino disminuya. ¿No es cierto? Y eso lo puedes acompañar saliendo de tu oficina un momento, ¿no? Pides permiso para irte un momento a comprar determinada golosina, qué sé yo, y caminas por espacio de 3 minutos, 4 minutos. Créeme, si tú caminas y te repites tu autodiálogo, que ya lo has expuesto en una tarjeta y que lo tienes grabado, a mí nadie me va a doblegar, a mí nadie me va a doblegar, a mí nadie me va a doblegar, vuelves a tu oficina y esa cólera, esa frustración, si bien es cierto, no puede haber desaparecido, pero ya no tiene la misma intensidad. Y con la práctica sí puede desaparecer. ¿Ok? Continuamos entonces. El otro componente de la inteligencia emocional es la automotivación. En la clase pasada, establecimos de que es muy peligroso de que una persona no tenga objetivos o metas en la vida. ¿Sí? Eso hace de que no tengas una intencionalidad para nadie. ¿Qué es la automotivación? Son las tendencias o impulsos, intencionalidad si quieren, que guían o facilitan la obtención de objetivos o metas. Y esa automotivación tiene que partir de uno mismo. Por algo es automotivación. Para que cuando vayas a trabajar a determinada organización no necesites pues solamente de premios, solamente de dinero, solamente de diversos premios físicos, bonos, canastas, en fin. Sino que tú tengas esa propia motivación, lo tengas clarito a dónde quieres llegar, cuál es tu objetivo. Cuando tienes tú esa automotivación que te permite llegar a un objetivo o meta, sí, bienvenidos los reconocimientos, ¿no? Los premios, pero esa ya no va a ser tu objetivo principal, los premios, solamente el dinero, sino ya te guías a tu objetivo final, al mediano o a largo plazo. Esa es una persona automotivada, que es fácil de identificar. Esa persona que le llaman que tiene camiseta, ¿no es cierto? Que no, o sea, es vital para él llegar a las 5 para salir a casa. De repente sí, a verse con sus familiares, con sus seres queridos. Pero aquella persona que tiene un objetivo mayor, sabe que el estar en esa organización le va a permitir dar un paso para cumplir su objetivo mayor. Y no va a estar obsesionado con que sean las 5 de la tarde, sino va a estar obsesionado con otras cosas, como capacitaciones, por ejemplo, como línea de carrera, por ejemplo, como aprender más, por ejemplo. El afán o necesidad de triunfo o logros, para que una persona esté automotivada, tus actividades oriéntalas hacia resultados. Hacia resultados. O si no, ¿cómo te vas a evaluar? ¿Qué obtuve en este año, por ejemplo? ¿Qué logré en los primeros 6 meses de este año? ¿Qué voy a lograr de aquí a 3 años? ¿Cómo me veo o cuál es mi objetivo a largo plazo? Es decir, de aquí a 5 o 10 años. Tus actividades oriéntalas hacia resultados, entonces. En el cotidiano vivir, en tus cotidianas labores, tanto en casa
como obviamente en tu organización o en tu trabajo. Y lo puedes hacer tú, no necesitas que en este caso la empresa o la organización te lo presente. Tú puedes establecer una planilla donde puedes establecer un indicador. Por ejemplo, ¿cuántos informes presenté? Y el jefe les dio un visto bueno. ¿Y cuántos informes el jefe me los hizo rehacer? ¿Cuántos días a la semana llegué tarde? Son indicadores. Son actividades que estás orientando hacia un determinado resultado. ¿Eso qué va a lograr? Que tú sepas, tú, no lo demás, no tu jefe, no tus compañeros de trabajo, tú mismo sepas en qué nivel de productividad estás. Fíjate, metas objetivos al corto, al mediano y a largo plazo. Metas, objetivos al corto, mediano y a largo plazo. Eso es fundamental. Fundamental. Metas, objetivos al corto, al mediano y al largo plazo. ¿Qué voy a hacer al finalizar este año? ¿Qué voy a hacer de aquí a 3 años? ¿Y qué voy a obtener de aquí a 5 años? Una vez más, una persona sin metas o sin objetivos es una persona sin vida, sin energía, sin un norte. Y por favor, es fundamental que no disfracen su automotivación estableciendo objetivos o metas en relación a otras personas. Ejemplo, mi objetivo en la vida, ¿cuál es? Que mi familia sea feliz. Eso es como un autoengañarse, ¿eh? Al establecer una automotivación se refiere hacia nosotros mismos. Hacia nosotros mismos, no en relación o en función a otras personas. ¿No? Algunos individuos establecen sus objetivos en relación a la felicidad de sus hijos, por ejemplo. Y es muy loable, eso habla del cariño, del afecto, del amor paternal. Perfecto. Pero es muy peligroso que tus objetivos o metas, o si quieres llamarlo, tu felicidad, dependa de otras personas. Mucho ojo con eso. Que tus objetivos sean en relación a ti mismo. Ejemplo, este año aprenderé otro idioma. Ahí tienen. Un objetivo al corto plazo. Un objetivo al mediano plazo. Este año me compraré otro auto. Un objetivo a largo plazo. De aquí a 5 años me pienso mudar a un departamento o a otra casa. Esos son objetivos o metas. De acá a 5 años, espero abrir un negocio propio. A objetivos que sean enfocados en ti, no en relación a otras personas. O que no sean muy gaseosos, ¿no? O sea, la felicidad, eso no es objetivo, ¿no? No, tener salud. No. Tienen que ser objetivos específicos, metas específicas que se puedan obtener y obviamente que se puedan evaluar. Continuamos. No cedas ante el miedo. Eso es fundamental, ¿sí? No cedas ante el miedo. Muchas personas se establecen objetivos y cuando lo consulta con otras personas a su alrededor le dicen, no lo hagas, es peligroso. Es muy arriesgado. Si ya estás tranquilo, ¿por qué quieres otras cosas? Te preguntan, te mencionan, te lo dicen, ¿no es cierto? ¿Y es por qué? Porque esas personas nunca han hecho nada tampoco. Siempre se han situado en esa zona de confort, ¿no? O sea, en su tranquilidad actual y no se arriesgan a nada, no hacen nada. Y siempre te van a poner peros. No lo hagas porque vas a gastar dinero, no lo hagas porque no puede resultar como tú lo tenías previsto. En fin, numerosos pretextos. No tengas miedo al fracaso. No tengas miedo al fracaso. No tengas
miedo a cometer errores. La vida son aciertos y errores. Eso es la vida, como tal. Entonces no debes tenerle miedo al error. No lo llames fracaso, llámalo error. ¿Y el error qué? Es simplemente un hecho de la vida, nada más. Uno aprende de ello y saca una experiencia, un aprendizaje de ello, que te indica que ese no era el camino, entonces tomo otro. No más. No hay el por qué, el de qué, ay Dios mío, porque a mí. No. Simplemente uno aprende del error que te señala que ese no era el camino y que te tienes que ir por otro. No hay fracasos. Hay errores. ¿Saben qué es un fracaso? Un fracaso es no intentarlo o no intentar nada nunca en tu vida. ¿Ok? Eso es un fracaso. No intentar nunca nada en tu vida. Consecuencias de la automotivación. Están dispuestos a aprovechar cualquier oportunidad. Cualquier oportunidad. Eres proactivo. O sea, siempre eres dinámico. Y cualquier oportunidad que te presente lo tomas como un reto. Y ese reto se convierte en una motivación. Y tu vida la vives a plenitud. ¿Ok? Retos. Motivaciones que nacen o salen de tu proactividad. ¿Cómo es una persona proactiva? Uno es una persona dinámica, ¿no es cierto? Que no esperan que los demás le digan qué hacer, sino él mismo lo hace. Él mismo presenta alternativas, él mismo cuestiona, pero no solamente cuestiona, sino que da alternativas de solución. Hay aquella persona que solamente cuestiona, critica y no presenta alternativas de solución, esa persona se vuelve también un problema. Es parte de un problema. Tú no tienes que ser parte de un problema, tienes que ser parte de una solución. Consecuencia de la automotivación. No tiene miedo al fracaso porque sabe que fracaso no existe. Solamente existen errores. Que uno aprende de ellos. Y es más, de los errores se aprende más. De los errores se aprende más. Hay una frase en una película muy, muy famosa que dice así: ¿para qué nos caemos? Para aprender a levantarnos. Mucho ojo. Dispuesto a hacer sacrificios para lograr un objetivo general. Una persona con automotivación no es egoísta. Sabe que para llegar y cumplir su propia meta depende de que sus compañeros o las personas a su alrededor también contribuyan a ese logro. Entonces, no se vuelve egoísta, enseña, transmite. No se queda él con la idea nada más. No es egoísta. No le teme al fracaso, pues. Como no le teme al fracaso, no le importa decir o establecer ayuda cuando otro compañero se lo solicita. Enseña lo que ha aprendido, lo transmite. No se queda solamente él con esa experiencia. Y obviamente una persona con automotivación aprende a mejorar su desempeño. ¿Se acuerdan? Tus actividades oriéntalas hacia resultados a través de indicadores, ¿no? Indicadores como cuántas veces llegué temprano, cuántas veces llegué tarde al trabajo, cuántas veces mi informe fue dado con un visto bueno, cuántas veces me devolvieron dicho informe, en fin. Actividades orientadas hacia resultados. Consecuencias, el compromiso. Porque estás automotivado. ¿Ok? Recordemos. Componentes de la inteligencia emocional: autoconocimiento, saber qué emociones y ante quién explotamos y nuestras emociones explotan. Autocontrol, aprendemos a regularnos, a autocontrolarnos. ¿Cómo? Primero identificando esas emociones, segundo con técnicas de respiración y relajación y luego con nuestro autodiálogo.
que permite una reestructuración de nuestra mente. Y luego nuestra automotivación, principalmente con objetivos al corto, al mediano y al largo plazo. ¿Ok? Otro componente de la inteligencia emocional. Pero antes de ello podemos observar lo siguiente. Proverbio chino: no tengas miedo de los cambios. Solo ten miedo de no poder cambiar. ¿Ok? Empieza haciendo lo necesario, luego haz lo posible y pronto estarás haciendo lo imposible. San Francisco de Asís. Empieza haciendo lo necesario. Ojo, eso es fundamental y quizás me estaba olvidando de explicarles. Muchas personas quieren empezar un cambio en sus vidas, o en todo caso quieren establecerse objetivos, pero quieren empezar con aquello que es en primera instancia muy difícil lograrlo. Abren su restaurante y ya quieren obtener ganancias al primer mes, por ejemplo. No, con calma, con tranquilidad. Tienes que empezar haciendo lo necesario. En el ejemplo que les estoy dando, primero que cumplan con la planilla de tus trabajadores, ¿no? Después vendrán las ganancias. Pero sin embargo, si tú te vas a lo grandilocuente, a lo máximo, a los siguientes pasos, sin haber establecido primero la base, si no obtienes ganancias con tu restaurante, en el primer mes o en el segundo o quizás en el tercero, ya quieres cerrarlo y te frustras rápidamente. Una vez más, empieza haciendo lo necesario, luego haz lo posible y pronto estarás haciendo lo que tú creías que era imposible. Hazte esta pregunta siempre, por favor. Es fundamental. Es fundamental, ¿sí? ¿Qué te hace sentir vivo? ¿Qué te hace sentir vivo? Tener las ganas, la motivación. ¿Qué es lo que te apasiona? Si no tienes nada que te haga sentir vivo, si no tienes nada que te apasione, créeme que sí puedes estar en ciertas dificultades en tu vida. No tienes esa energía que marca la diferencia con el resto de otras personas. Puedes ser una persona vacía. Una vez más repítete, ¿qué te hace sentir vivo? Y no te autoengañes, como ya les he explicado. ¿Qué te hace sentir vivo? Mis hijos. No. El amor que puedes tener a tu familia, a tus hijos, es fundamental. Eso está fuera de toda explicación. Pero que te hace sentir vivo tiene que ser algo contigo mismo. Algo que tú establezcas que estás haciendo o que puedes obtener en el futuro. Que te haga sentir vivo el proyecto que vas a establecer en la empresa. Que te haga sentir vivo la línea de carrera que estás haciendo en la organización. Que te haga sentir vivo lo que estás estudiando, porque te va a permitir aprender más y ser una mejor persona y un mejor trabajador. Que te haga sentir vivo que de acá a 5 años vas a tener tu propio negocio. Que te haga sentir vivo aprender 3 idiomas de aquí a 5 años. Que te haga sentir vivo tu departamento quizás, ¿no? Que te haga sentir vivo algo que esté en relación a ti y a lo que tú puedes obtener. No que te haga sentir vivo, no que te apasione algo que esté en función de otras personas. ¿Ok? Cuarto componente de la inteligencia emocional, la empatía, que es quizás el más difícil componente, el más difícil de lograr, aunque si tienes la base adecuada a través del autoconocimiento, autocontrol y la automotivación, la empatía es el siguiente paso para conseguir un equilibrio, una inteligencia emocional en tu vida.
¿Qué es la empatía? Comprender los sentimientos, problemas e intereses de la otra persona. Es decir, como dice y lo he escuchado muy a menudo, ponerse en el lugar de la otra persona. Pero no solamente ponerse en el lugar y sufrir con él, sino comprenderlo, entenderlo y darle alternativas, darle respuestas. A eso se refiere. Comprender a los demás. Atender reacciones emocionales y aprender a escuchar. Aprender a escuchar. Eso también lo vamos a explicar más adelante. Es vital saber las reacciones emocionales de los otros. No juzgarlos. Oye, este siempre llora de todo, ¿no? Por ejemplo. Este siempre para amargo. Oye, este para feliz toda la vida. Relajado, ¿no? Pero no averiguamos el por qué. ¿Por qué para amargo? ¿Por qué él o ella siempre para triste? ¿No? Eso tenemos que tomar en cuenta. El por qué. ¿Ok? Sensibilidad hacia los puntos de vista del otro. Sensibilidad hacia los puntos de vista del otro. ¿Esto qué va a ocasionar? ¿Qué va a producir? Que tú, de alguna manera, el sufrimiento de la otra persona haga que te enfoques en él, y no es que sientas lo mismo, sino que asumas que esa persona está sufriendo y tiene un motivo o una causa. O al revés, si esa persona está muy alegre, muy feliz, no lo envidies. Si no, celébralo con él. Pregúntale por qué. Y celebra y conmemóralo con él. Ojo, la sensibilidad hacia los puntos de vista del otro, ¿ok?, va a hacer que tengas también apertura, que seas flexible hacia las ideas, opiniones, percepciones de otra persona. Por más incluso que te parezca irrisorio, que te parezca algo pequeño, que te parezca algo tonto, o que la idea esté en contra de tus valores o principios. Tener esa sensibilidad va a hacer de que de alguna u otra manera empieces a comprender a las otras personas, porque lo vas a poder escuchar, no solamente oír, sino vas a poder escucharlo, internalizar cada una de sus palabras y comprenderlas y analizarlas adecuadamente. Para tener empatía, entonces, tenemos que comprender a los demás, atento a sus reacciones emocionales y conocer y aceptar sus puntos de vista, sus ideas de las otras personas. Para tener empatía tenemos que ayudar a los demás a desarrollarse, no ser egoísta. Por favor, es vital ofrecer críticas constructivas. Dar tu opinión sin insultar, sin enojarte, sin agraviar. Y dar tu opinión sobre el comportamiento, la conducta de esta otra persona. Si es que te lo pide. Si es que te lo pide. ¿Ok? Orienta tu conducta al servicio. Es vital. Eso marca la diferencia entre personas generosas y solidarias y entre quienes no lo son. ¿Ok? Tienes que orientar tu conducta no para ser una Madre Teresa de Calcuta y siempre estar de alguna u otra manera en atención a los problemas de las otras personas, sino que cuando te ofrezcan alguna orientación, algún consejo, tú estés ahí para brindárselo. Cuando de alguna u otra manera una persona quiere que le enseñes algo, no te lo guardes. No cometas el error que muchas veces he escuchado de decir, oh, no, a mí me costó, que a él o a ella le cueste igual. No, así no. ¿Por qué? Porque eso te vuelve egoísta. ¿Por qué? Porque saben las demás personas a tu alrededor de que al catalogarte de egoísta, al darle una orientación, un consejo
distorsionado, o quizás un consejo u orientación no completa, no completo, ¿no es cierto? No le das una orientación o un consejo adecuado, las otras personas te van a catalogar de poco confiable, además de egoísta, obviamente, ¿no? Y recuerden que la confianza es vital para unas adecuadas relaciones interpersonales. Entiende y aprovecha la diversidad. Entiende y aprovecha la diversidad. Esto es fundamental, se tiene que establecer desde ya. Que el ser humano, la raza humana, existe una enorme variedad de personas que piensan distinto a ti. De que tienen valores y principios distintos a los tuyos, de que tienen ideologías muy diferentes a las tuyas, de que tienen sus propias opiniones. Entonces tú, en vez de juzgar, criticar, separar, prejuzgar, o en todo caso huir de esa diversidad, al contrario, para tener empatía, acuérdense, comprender los sentimientos, problemas e intereses del otro, tienes tú que tener la apertura para poder escucharlos y de repente sí, no compartirlos, no es necesario que los compartas, pero sí para poder respetarlos. Respetas la opinión, las ideas, los valores de otra persona, ¿sí? Pero no puedes compartirlo. Pero las respetas. No las separas, no las discriminas. Las crees que son tan importantes como las tuyas, como tus propias opiniones, tus propias ideas, tus propios puntos de vista. Empatía, señores. ¿Es difícil de lograr? ¿Les soy sincero? Sí. Ponerse en el lugar de otra persona, comprenderlo, comprenderla. No asumir, estar al tanto de tener la sensibilidad para captar sus emociones, para captar sus puntos de vista, para tener vocación de servicio, para no ser egoísta, para saber que tú no eres único, sino que existen diversos puntos de vista, diversas ideas, diversas personalidades, diversas emociones, y tú lo mejor que puedes hacer para tener empatía, para tener inteligencia emocional, es recibirlas, respetarlas. ¿Ok? Miren, es muy importante y vital, y ya estamos entrando al plano de cómo tener adecuadas relaciones interpersonales. La comunicación. La comunicación es vital, es fundamental para poder establecer una adecuada, una correcta relación interpersonal con las demás personas. Miren, miren cómo actúa la comunicación. Y en una forma sutil, que es las entonaciones. En la siguiente frase, yo voy a cambiar la entonación en las letras que llevan el color rojo. ¿Por qué no? ¿Te llevo yo a cenar esta noche? Interpretación o percepción. Y va a llevar a otra persona. Eso puede ser un tipo de interpretación. Ahora, la misma frase, las mismas palabras, pero cambiando la entonación. ¿Por qué no te llevo yo a cenar esta noche? Cambia la entonación de las mismas palabras, la interpretación puede significar el lugar del chico con quien irías. Este es casi como un reclamo, ¿no es cierto? En la primera, no, porque en vez iba a llevar a otra persona, ¿no?
O sea, le está preguntando, ¿por qué no te llevo yo a cenar esta noche? ¿Por qué no te llevo yo a cenar esta noche? Y es el reclamo, ¿verdad? Pero ¿se dan cuenta? Utilizan las mismas palabras. Solamente está cambiando la entonación. ¿Por qué no te llevo yo a cenar esta noche? ¿Por qué no te llevo yo a cenar esta noche? Lo que puede significar, trato de encontrar una razón de por qué no debería llevarte. O sea, ¿por qué no debería llevarte? Cuando la entonación está aquí. ¿Por qué no te llevo yo a cenar esta noche? Está encontrando una razón para no llevarlo a él o a ella. Miren, solamente cambia la entonación. Es la forma como lo dices. ¿Por qué no te llevo a cenar esta noche? ¿Por qué no te llevo a cenar esta noche? Lo que puede significar, en vez de que vayas sola, miren las diversas interpretaciones. Ya tenemos 4. Otra, ¿por qué no te llevo a cenar esta noche? Lo que puede significar, hoy, no mañana por la noche, hoy. El reclamo es que le lleven a cenar esta noche, hoy. Miren las diversas interpretaciones a la misma frase, a las mismas palabras. Las mismas palabras, solamente que cambia la entonación, lo cual hace de que una persona interprete de varias formas. Entonces, con esto quiero yo establecer que la comunicación es vital, importante para las relaciones interpersonales. ¿Sí? Hemos visto los elementos, ¿no es cierto?, en la clase anterior. ¿Qué elementos involucran las relaciones interpersonales? La comunicación eficiente, efectiva, ¿no es cierto?, la solución de conflictos y expresarse de forma honesta y auténtica, sin copiar a nadie, sin alienarse, ¿ok? Sin hipocresía, si quieren llamarlo. Continuamos entonces. Para que la comunicación sea efectiva, tenemos que establecer 2 dimensiones: saber escuchar y saber hablar. Saber escuchar, vamos a explicar algunas pautas para saber escuchar. Número 1, hacer contacto visual. Es fundamental hacer contacto visual. Que una persona no te mire a los ojos puede ser un indicador de cierta baja autoestima. Puede ser un indicador de algún desequilibrio emocional. Hacer contacto visual significa que le importas, que estás atento a lo que tú quieres escuchar. ¿Sí? Cuando una persona habla, míralo a los ojos. ¿Sí? No los trates de hipnotizar tampoco, ¿no? Pero míralo a los ojos, con espontaneidad. No prejuzgar. La clase anterior y esta hemos hablado de lo que son las creencias irracionales, ¿no es cierto? Hemos hablado de lo que es la percepción, de los enfoques incorrectos de la percepción, de cómo existen estas creencias irracionales o pensamientos distorsionados que hacen que filtremos solamente lo malo, de que tengamos una visión negativa de las cosas, de que juzguemos a las personas de acuerdo al grupo al cual pertenecen, de acuerdo a su religión, color de piel, a su nivel socioeconómico, a su opción sexual, en fin. No prejuzgues. Prejuzgar hace que vayas con mecanismos de defensa activados y tú tomes una actitud, o bien lo escucho, me interesa, o bien no me interesa, no lo escucho. Y recuerda, lo que tú no debes hacer jamás es discriminar. Toda persona merece ser escuchada y atendida. No interrumpir. No interrumpir. Si una persona está hablando, comunicando, estableciendo un mensaje, déjalo que se explaye. Déjalo que se explaye. Cuando dé una pausa y tú tengas una inquietud, ahí sí puedes hacer tú
repregunta para que él te la pueda contestar de manera adecuada o absolverla. Pero no interrumpas. Aparte es una descortesía, es mala educación. Usa retroalimentación. ¿Sí? Haces la pregunta, como ya le hemos explicado, cuando hay una pausa o cuando el emisor te lo permite. Pero tú tienes que usar retroalimentación. Es decir, si no entendiste algo, formula la pregunta para que te lo aclaren. Jamás cometas el error de, no, mejor no le pregunto porque va a creer que soy un tonto y no entiendo bien las cosas rápidamente. No. Repregunta. Hazlo. Es importante que el mensaje llegue adecuadamente. Atiende de manera verbal y no verbal. Atiende de manera verbal y no verbal. De manera verbal puedes hacer afirmativos como por ejemplo, sí, está bien, entiendo. Obviamente si lo estás haciendo, ¿no? O sea, si realmente lo entiendes, el mensaje que te están transmitiendo. Y de manera no verbal, mueve la cabeza, asintiendo, ¿no es cierto? Si realmente estás entendiendo el mensaje, o todo lo contrario, si no lo entiendes. Haz gestos, ¿no? De pregunta, de duda, cosa que el emisor al ver ese gesto te va a volver a repetir el mensaje o hacerte a ti una pregunta. ¿Ok? Pero atiende de manera verbal y no verbal. Sé paciente. Para escuchar a alguien tienes que ser paciente. Número 1, porque te puede tratar de comunicar un tema que no te interesa mucho. Número 2, porque puede repetir y redundar en un mismo tema. Número 3, porque te puede estar comunicando ideas que están en contra de lo que tú piensas, asumes, o tus valores o principios. Pero tienes que ser paciente. Y una de las mejores maneras de practicar la paciencia es escuchando a personas mayores. ¿Sí? A tus abuelos, a tus tíos mayores, escúchalos. Y ahí practicas tu paciencia con ellos, escuchándolos. ¿Sí? Teniendo la paciencia, que es vital. Para no interrumpir, para no irte rápidamente, para hacer las preguntas correctas en el momento adecuado. ¿Ok? Saber escuchar es un punto entonces fundamental de lo que corresponde a una comunicación efectiva. Una comunicación efectiva. Continuamos entonces. La siguiente dimensión de una comunicación efectiva es el saber hablar. Saber hablar, que es fundamental, ¿no? Uno puede tener la idea, saber escuchar, pero tiene que expresarlo adecuadamente. Y para eso vamos a ver algunos puntos. Número 1, no uses palabras que indiquen inseguridad. Muchas veces las personas, con tal de impresionar a otras, utilizan palabras que ni ellos mismos conocen. No. Utiliza un vocabulario que utilizas normalmente, pero utilízalo con propiedad, con paciencia y con tranquilidad, y hilvanas tus ideas. Pero si quieres impresionar y utilizar palabras que no conoces, por ejemplo, rápidamente la ansiedad te va a ganar y la inseguridad se va a apoderar de ti. Utiliza un tono y ritmo de voz adecuado. Si uno utiliza un tono de voz muy bajo, no se te escucha, no se te oye bien. Si uno utiliza un tono de voz muy alto, piensas que le estás gritando y que le estás faltando respeto a la otra persona. Y el ritmo de voz es fundamental, sobre todo si das un discurso largo. Tienes que aumentar la voz cuando quieres hacer énfasis en algo
y disminuirla cuando ya quizás no lo quieres hacer. ¿Ok? Pero si utilizas un solo ritmo de voz, tu conversación se vuelve plana y rápidamente aburres. Así que tienes que utilizar el tono de voz adecuado y el ritmo, subiéndolo y bajándolo, el énfasis, subiéndolo y bajando, cuando tú quieres imponer una idea relevante dentro del mensaje que quieres comunicar. ¿Ok? Utiliza tu lenguaje no verbal, es decir, tu lenguaje corporal, que es fundamental, perdón. ¿Qué es fundamental? Tu lenguaje corporal. Tus manos, tu cabeza, el movimiento de tu cuerpo puede expresar algo totalmente diferente a lo que tú estás explicando con tu voz, con tus palabras. Lo ideal es que esté en consonancia, ¿no? En lo que tú dices, lo que tú expresas, lo que pones énfasis, que esté en consonancia con el movimiento de tu cuerpo. ¿Ok? Es fundamental, es vital que utilices tu cuerpo para comunicar algo. Que no te quedes quieto, no te quedes plano, ¿sí? Sino que con tranquilidad utilices, ¿sí? tu cuerpo para poner énfasis, los movimientos de tu cuerpo para poner énfasis en aquello que quieres comunicar, en aquello que quieres preguntar, interrogar, o en aquello que vas a poner signos de admiración. ¿Sí? Es fundamental. Después de exponer tu idea, tu oyente querrá identificar inquietudes y satisfacer las mismas. Por lo tanto, una vez más, utiliza retroalimentación. Una vez que has terminado de hablar, de comunicar algo, lo ideal, si es que tu receptor no te lo menciona, no te lo pregunta, es que tú le preguntes. Oye, ¿me entendiste lo que te dije? ¿Me lo puedes explicar con tus propias palabras? No hay problema en eso. Y así quedas seguro, tú estás seguro de que tu mensaje lo entendió bien la otra persona. Le puedes preguntar, ¿tienes alguna duda? No te preocupes, yo tengo el tiempo para volvértelo a explicar. Tienes que utilizar esas frases. Así le das confianza también. ¿No? A ver, explícamelo con tus propias palabras, no hay problema. Ese tipo de frases tienes que utilizar. Saber hablar entonces utiliza muchos matices, ¿no? Que uno tiene que saber utilizarlos. Tono de voz, ritmo de voz, ¿no es cierto? Énfasis, retroalimentación, lenguaje corporal. Todo ello contribuye a una comunicación efectiva. Pero esta comunicación efectiva no se va a dar, ojo, no se va a dar si tú vienes con tus percepciones, con tus creencias irracionales, con asumir cosas antes de tiempo. Porque todo ello va a hacer que no te interese o solamente te interese lo que esté de acuerdo a tus creencias, a tus principios, a tus percepciones. ¿Ok? Y por último, usa la empatía. Ponerse en el lugar de la otra persona. Comprenderlo. Si viene un compañero de trabajo que te pide una vez más que le expliques algo que tú ya le has explicado, ¿la empatía para qué sirve? Para tener la paciencia de comprender la situación y volverle a explicar. Y no decir, oye, ya te lo expliqué, yo no soy un profesora, y te vas. Mucho ojo con eso, ¿ok? Mucho ojo con eso. Utiliza la empatía para comprender y entender las necesidades de tu receptor, de tu oyente. ¿Ok? Ahora, hemos hablado entonces de las destrezas, ¿no? De las destrezas para unas adecuadas relaciones interpersonales. Hemos visto lo que son las destrezas sociales, las destrezas de comunicación, las destrezas de autoconocimiento a través de la inteligencia emocional y la destreza de los límites, ¿no? Los límites que permiten que tú seas un hombre o una mujer auténtico, honesta contigo mismo,
que no copies a nadie y que sepas controlarte. Ahora, el desarrollo de estas destrezas, ¿qué nos permiten? Una relación interpersonal eficiente. Claro que sí. ¿Cómo es una relación interpersonal eficiente? Una persona con autenticidad, auténtica, honesta consigo mismo. No es hipócrita. Se nota, se observa eso. ¿Sí? No tiene máscaras sociales. No sabes de alguna u otra manera, no confías en ella porque sabes que esta persona es honesta, te dice la verdad. Lo que piensa, dice y lo hace. Consecuencias de una relación interpersonal eficiente: tienes empatía, las personas confían en ti porque tú tienes la capacidad para comprenderlas, entenderlas. Compañerismo, la solidaridad, es una virtud muy, muy humana, muy, muy correcta en las diversas relaciones humanas. Y eso es una consecuencia directa de una relación interpersonal eficiente. Una persona orientada al problema, ¿sí? Que resuelve problemas. Una persona que para resolver un problema no se enfoca solamente se enfoca en el problema actual y no se va al pasado, no se va en problemas personales. No se refugia en discriminación, sino se orienta al problema y trata de solucionarlo, sin importar qué o quiénes se lo piden o se lo solicitan, o el contexto, la situación del problema. Otra consecuencia es que tienes comportamientos efectivos, eficientes. Al tener adecuadas relaciones interpersonales, tu comunicación se vuelve efectiva. Al entablarse una comunicación efectiva, cada uno de los mensajes que tanto tú escuchas como los que tú expresas hacen que tus conductas estén orientadas hacia resultados, hacia un objetivo, hacia una meta, hacia el cumplimiento de algo. Hace que no distorsiones mensajes, por ejemplo, ¿no? Y por tanto, el que no distorsiones mensajes, ¿qué consecuencias trae? ¿Qué consecuencias trae que no distorsiones mensajes? Que, número uno, el mensaje sea auténtico, sea real. Que los filtros, los prejuicios se vayan de tu personalidad. Al tener relaciones interpersonales eficientes, al resolver problemas, al ser auténtico y tener empatía, al ser solidario, al tener conductas efectivas, es decir, indudablemente resuelves problemas, eres una persona confiable, tu autoestima va a lograr aumentar, elevarse, vas a tener una satisfacción personal. ¿Sí? Vas a tener una satisfacción personal, que es fundamental para sentirse bien con uno mismo. Y sentirse bien con uno mismo hace de que tu conducta, tu comportamiento sea observable y notado en otros y te consideren una persona quizás como un modelo a seguir. Se nota, se observa rápidamente una persona que tiene buena autoestima, ¿no? Que una persona que es confiable. Esas son las consecuencias principales de una relación interpersonal, de una relación interpersonal eficiente. ¿Ok? Continuamos entonces. Algunas consideraciones para fomentar adecuadas relaciones interpersonales en el trabajo. ¿Ok? Vamos a hablar de ellas. Tenemos número 1. Causas del conflicto en las organizaciones. Falta de condiciones de trabajo adecuadas.
Causas de conflicto en las organizaciones: burocracia en las reglas, falta de trato adecuado por parte de los jefes hacia los colaboradores, conflicto por las responsabilidades, mucha gente quiere hacer una determinada función y huye de otras, inequidad en la administración de las recompensas, mucha gente entra en conflicto porque una persona gana más dinero que otra, recibe mayor reconocimiento que otra. Problemas de comunicación, distorsionar el mensaje, comunicación poco efectiva. Problemas en la línea de autoridad. Cuando tú no confías en tu jefe, no hay liderazgo. Cuando no hay liderazgo, puede existir problemas en la cadena de mando, en esa línea de autoridad. Falta de respeto, rebelarse ante ciertas indicaciones, ¿no es cierto? Ahora, alternativas de solución estructural. Alternativas de solución estructural. Tenemos allí capacitación. En este caso la empresa, la organización, capacita a sus trabajadores para que se integren. ¿Sí? Se integren, aprendan a comunicarse adecuadamente, eficientemente. Número 2, diálogo por sobre todas las cosas. El diálogo soluciona, atenúa los conflictos. Así no se llega a una solución final, pero el diálogo soluciona, porque da alternativas, plantea alternativas. Por más que no existan respuestas fáciles o al corto plazo, pero significa que la organización escucha a sus trabajadores. Estamos hablando de alternativas de solución estructural, es decir, que parten desde la misma empresa. Creación de grupos para solucionar conflictos. Si hay mucha dificultad, muchas discusiones, conflictos dentro de la organización, los líderes deben de crear grupos eficaces que traten de ayudar a solucionar dichos conflictos. Equipos de trabajo que les permitan a las personas plantearse alternativas de solución ante una dificultad, ante una pelea o discusión. Uso de expertos. Uso de expertos. En este caso, los psicólogos, por ejemplo, están imbuidos en cada una de las áreas, de la estructura tanto académica, tanto laboral. Hay psicólogos casi en la mayoría de empresas e instituciones, ¿no es cierto? Entonces ellos están preparados para, de alguna manera, tratar de solucionar conflictos, problemas que pueden ser de comunicación, que pueden ser de prejuicios o distorsión de la percepción, que pueden ser de las relaciones interpersonales. Llamar a psicólogos, a sociólogos, por ejemplo. Evaluación de contenidos y metas. Sabes que hay problemas en tu empresa, en tu organización, en tu grupo, pero no sabes con qué empezar, en quién enfocarte. ¿Por qué? Porque no has estructurado contenidos y metas, no has estructurado indicadores que te den una luz sobre qué es lo que está fallando. Y sobre ese algo, ese indicador, empezar a actuar. Y no sobre otras situaciones o sobre otros hechos o sobre otras personas, sino sobre lo que realmente está fallando o ocasionando el conflicto en el grupo, en la empresa o en la organización. Evaluación de contenidos y metas, fundamental. Grupo de entrevistas focalizadas. Grupo de entrevistas focalizadas. Es importante de que a un grupo de una determinada área le plantees entrevistas para que puedan, de alguna manera, refrendar cada una de las opiniones respecto a un determinado tema.
¿Y sobre qué tema? Sobre el tema que más o menos está ocasionando conflicto en las organizaciones. Por ejemplo, sobre los rumores, ¿no? En esa organización hay muchos rumores, focalizas a un grupo para que le hagas una entrevista. Un focus group, por ejemplo. ¿Ok? ¿No? Sobre qué está ocasionando que la gente se lleve mal, que existan relaciones interpersonales deficientes. El trato de los supervisores hacia los colaboradores. Haces un grupo de entrevistas focalizadas tanto a supervisores como a los colaboradores de una determinada área. ¿Ok? Ahora, hay alternativas de solución individual también. Y esto ya es para establecer unas relaciones interpersonales eficientes, de acuerdo a todo lo que hemos venido conversando, de acuerdo a lo que es la inteligencia emocional, de acuerdo a lo que es la comunicación efectiva, se plantean estas alternativas de solución individual a los diversos conflictos que pueden existir en una empresa, a las diversas relaciones interpersonales deficientes. Se plantean estas soluciones. Número 1, ante un problema con un compañero de trabajo, respeta su posición. Respeta su posición. Eso lo hemos venido señalando y explicando en la clase anterior y ahora. Respeta. No lo compartas, no asumas los nuevos principios, valores o ideas, pero sí respétala. Acuérdese que en inteligencia emocional una de las alternativas que plantea es atender la diversidad de personalidades, de ideas, de valores y de principios. Respeta. Así no la compartas, respétala. Cumple con tus promesas y con tus compromisos. Para que las relaciones interpersonales funcionen, se establezcan adecuadamente, tienes que cumplir con lo que prometes. Si no cumples con lo que prometes, si eres jefe, básicamente tu liderazgo se cayó al instante. Y si eres colaborador o empleado o trabajador, te vuelves una persona no confiable y créanme que al corto o al mediano plazo la organización ya no va a querer contar con tus servicios. No te quejes de todo y por todos. ¿Ok? No te quejes de todo y por todos. Por favor. Esto es fundamental. Hay personas que siempre paran criticando, todo está mal, todo les apesta, todo no sirve. Todos sus compañeros son inútiles, todos sus compañeros no están a su altura, en fin. No hagas eso. ¿Por qué? Si solamente vives para quejarte, te vuelves parte del problema. ¿Sí? Te vuelves parte del problema y sobre todo no adquieres la adecuada relación, que es el vínculo recíproco con tus compañeros. Porque ¿quién va a querer establecer una relación interpersonal con alguien que solamente critica, que solamente ofende, con alguien que solamente es un quejón? Nadie. Acepta tus errores, no busques culpables. Acepta tus errores en tus relaciones interpersonales, no busques culpables, por favor. Pedir perdón, eso lo hemos visto también. Aceptar un error no te hace menos valiente, menos inteligente, para nada, más bien todo lo contrario. Te vuelve más humano, ¿sí? Te vuelve más humano. Así que, por favor, tienes que aceptar tus errores y pedir la disculpa del caso. Y trate de no buscar culpables siempre en las otras personas. Eso hacen los mediocres, ¿eh? Eso hacen los mediocres. Y tú no lo seas. Si hay responsabilidad de otra persona, se menciona, pero también tienes que asumir el por qué aceptaste la recomendación, la sugerencia de otra persona. Por ejemplo, ¿no es cierto? No te vuelvas una persona mediocre echando la culpa a otros de lo que tú has dejado hacer o de lo que tú permitiste.
No das o no dar demasiada importancia a aquello que en realidad no la tiene. A veces nos ahogamos en un vaso de agua por un problema pequeñito, por algo que no es. Y esto tiene que ver mucho con los rumores, ¿no? Con los rumores, con esa comunicación que los psicólogos sociales llaman comunicación blanda, que son los rumores. Un ejemplo, ¿no? Un caso. La empresa WOM, cuando se asoció con Cencosud, los rumores se esparcieron sobre despidos, sobre, en fin, incluso, aparte de despidos, que las diversas líneas de carrera se iban a estancar, ¿no es cierto? Y las personas se angustiaron cerca de un año, los trabajadores de WOM se angustiaron cerca de un año, ¿no? Por más que los jefes les hablaron, les comunicaron de que sí, efectivamente se va a producir esta asociación con esta otra empresa chilena, pero no iba a pasar absolutamente nada, que los jefes iban a mantener sus puestos al igual que los diversos colaboradores. Pero sin embargo, las personas que tienen sus creencias irracionales, sus pensamientos distorsionados, que asumen rápidamente, se angustian, sufren más de la cuenta. Cuando pasó la asociación, se consumó la asociación de WOM con Cencosud, no pasó absolutamente nada. Todos siguen en sus mismos puestos. Y aquellas personas que sufrieron más de la cuenta, simplemente perdieron energía y tiempo en algo que no correspondía. No dejes que tus emociones te dominen. Para eso hemos hablado de la inteligencia emocional. ¿Saben qué es lo que rápidamente corta la comunicación y tu relación interpersonal con otra persona? Es cuando tu emoción, ya sea de alegría o frustración, de tristeza o de tranquilidad, se desmesuran, se explotan en niveles que a la otra persona les llama mucho la atención. Cuando tus emociones te dominan, rápidamente te vuelves una persona digna de poca confianza. ¿Ok? Cuando tus emociones te dominan, ni tú mismo tienes control sobre ti. Así que esa es la principal causa de que las relaciones interpersonales se rompan o sean muy, muy, muy deficientes. ¿Cómo puedes establecer un vínculo con alguien si no confías en él o en ella? Para eso hemos conversado sobre la inteligencia emocional, ¿verdad? Ok. Siguiente punto. No te encierres en tu frustración. Si cometiste un error, si algo no salió como lo tenías previsto, y eso también lo hemos explicado como parte de la inteligencia emocional, no pasa nada. Asúmelo como tal. Si cometiste un error, pide las disculpas del caso y menciona que has aprendido de ello y que eso te ha señalado un camino para tomar una alternativa diferente. Nada más. Pero no te encierres en tu frustración, en tu cólera, en tu ira, en tu dolor. Platícalo con otras personas, conversa con otras personas. ¿Sí? No te encierres, no te aísles. Y por último, no trates de reformar a otros o que acepten todas tus ideas. Por favor, no trates de cumplir el rol de psicólogo y tratar de cambiarlo a esta persona de acuerdo a lo que tú crees, a tus puntos de vista, no. Una vez más, y casi de forma redundante, el respeto es importante, ¿sí? El respeto es importante, lo cual va a hacer que tú aceptes las ideas de las otras personas. Y si ves que la otra persona se está equivocando, está fallando, menciónalo.
díselo de manera alturada y con respeto. Pero no asumas que esa persona va a cambiar con tus orientaciones, con tus consejos. ¿Ok? Pero por favor, sobre todo da tus consejos si es que sobre todo te lo piden. ¿Sí? Te lo piden. Y acepta las ideas, los puntos de vista de las otras personas. Es fundamental para tener relaciones interpersonales adecuadas. ¿Ok? Entonces, hemos dado un panorama general y hemos explicado todo lo concerniente a las relaciones interpersonales. Hemos visto de qué tratan, qué elementos involucran, ¿no es cierto? Hemos visto los procesos que afectan las relaciones interpersonales, como la percepción, ¿no? Los pensamientos, sentimientos, la intencionalidad y la acción. Hemos hablado y conversado sobre la inteligencia emocional para poder entablar relaciones interpersonales adecuadas, empezando por uno mismo, no teniéndole miedo al cambio, no teniéndole miedo al error o al fracaso. Y hemos dado algunas pautas sobre alternativas de solución a nivel individual y a nivel estructural. Como trabajo final, pueden ustedes identificar 3 errores que usted estaría cometiendo en sus relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo y explíquelas. Y número 2, establezca una estrategia de 5 puntos para mejorar las relaciones interpersonales con tus compañeros de trabajo. ¿Ok? Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.